Hola, en este video se explicará cómo se realizó la tarea 3 del curso de simulación estocástica, impartido por el docente David Josafat Santana Cobian, la cual la llevan los alumnos Marilarlene Arcos Pérez y su servidor Andrés Izquierdo Morales. Como primer ejercicio nos indica que tenemos dos variables aleatorias, una x con la siguiente función de densidad y soporte x mayor a 5 y otra y con la siguiente función de densidad con soporte entre 0 y 6. Nos piden el inciso A, graficar por separado las dos funciones de densidad y calcular sus respectivas funciones de distribución y también graficarlas. Muy bien. Para el inciso A vamos a tener dos casos. Primero para la variable aleatoria x y el caso 2 para la variable aleatoria y. Vamos a estudiar un poco de teoría. Para poder calcular la función de distribución se tiene que aplicar pues la definición de función de distribución. Como las dos son absolutamente continuas, se aplicará la definición de la integral en todo soporte. Es decir, para el caso de x va a ser desde 5 hasta x de la función de densidad. Y esto da como resultado el siguiente valor que obtenemos aquí. Para el caso 2 se aplica la misma definición de función de distribución y obtenemos la f mayúscula. Ahora, para poder hacer los gráficos, como ya encontramos la función, ya tenemos la función de densidad, lo que hay que hacer es graficar la función de distribución. Para ello se tiene que realizar el siguiente código en R. En la línea 2 vamos a dividir el plot en dos. Y con la función curve metemos la función de densidad para la primera línea y con la segunda metemos la función de distribución. Si observamos, aquí tenemos del lado izquierdo la función de densidad y del lado derecho la función de distribución, que se observa que tiene como límite 1. Ahora bien, para la segunda función igual vamos a dividir nuestro plot en dos y lo único que hay que hacer es graficar lo que obtuvimos aquí, es decir, la función de densidad, que esa ya la viene dada, y lo que obtuvimos de aplicar la definición de función de distribución. Muy bien, aplicamos y aquí obtenemos nuevamente nuestra respectiva función de densidad y función de distribución. Para el inciso B se pide encontrar una muestra aleatoria de tamaño 1000, esto para la variable aleatoria x, usando el método de función de distribución inversa. También se pide crear un histograma sin frecuencias y graficar la densidad para comparar su muestra con dicha densidad teórica. Además hay que crear un gráfico de la función de distribución empírica y graficar la función de distribución teórica en el mismo plano. Bien, para ello tenemos que encontrar la f de x inversa de la variable aleatoria x. Esto ya lo he calculado y da 5 menos 5 por el logaritmo de 1 menos x. Ahora, esto pasado a códigos, vamos a obtener lo siguiente. Para el inciso B, se tiene que crear una semilla. Para esto va a servir para que pues nuestro generador pues tenga la misma secuencia, no cambie. Con RUnir pues creamos los valores uniformes entre 0 y 1 de 1000. Ahora estos valores generados entre 0 y 1 van a pasar por la función inversa. Muy bien, ahora lo que se tiene que hacer es crear un histograma sin frecuencias.
Lo creamos y en ese mismo histograma vamos a graficar la curva. Y si somos observadores, se ajusta, ¿sí? Vemos que sí tiene una tendencia. Ahora, seguimos con la función de distribución empírica. Esto es para los valores generados en la línea 18. A esto le vamos a añadir la función de distribución teórica, que es la función de distribución que se calculó en el inciso A. Si observamos en este plot, la línea roja es la función de distribución teórica y se alcanza a visualizar la función de distribución teórica, que son con los valores, no, la generada, función de distribución generada, que fue la que precisamente se generó con los valores de RUNIF pasados por la inversa de la función de distribución teórica. Ahora para el inciso C se pide encontrar una muestra aleatoria de tamaño 1000 de X usando el método de aceptación y rechazo. Tenemos que crear un histograma sin frecuencias y graficar la densidad para comparar su muestra con dicha densidad teórica. Además, crear un gráfico de la función de distribución empírica y graficar la función de distribución teórica en el mismo plano. Bien, obtenemos que la función de densidad es la siguiente, la que acabo de subrayar, ¿sí? Que esto es una función de distribución exponencial con parámetro lambda igual a 1/5 trasladada 5 unidades a la derecha. Ahora hay que proponer una función g de x que quede por encima de esa función, el cual he propuesto la función igual de distribución exponencial, pero con parámetro lambda igual a 1/7. Ahora se tiene que encontrar un valor c, tal que c por g de 5, o sea, por la función propuesta evaluada en 5. ¿Por qué en 5? Porque se supone que este es el máximo de esa función. Recordemos que la función f de x tiene soporte x mayores a 5. Entonces, c por g de 5 debe de ser igual a f de 5. Esto implica que c va a ser igual a f de 5 entre g de 5. Y ya con estos datos podemos crear nuestra función de densidad generada y la función de distribución generada también. Bien, vamos a guardar en la línea 28 a la función f, que es la función que se nos propone al principio. Ahora sigue la función g de x, que es la propuesta. Ahora se encuentra el valor de c, que bien se explicó hace unos momentos, y da que c es igual a 1.4. Se hace la curva para poder visualizar. La que está de color azul es la función teórica, la que se muestra al principio, y la que está por encima, que es la de color magenta, es la propuesta. Si bien se observa que queda por encima del azul, que es la que se viene dando al principio. Ahora hay que hacer las simulaciones. Vamos a hacer 1000 simulaciones y vamos a ir guardando los rechazos. En este while se va a ir cumpliendo todos aquellos puntos que queden dentro de la función. Se van a generar. Aquí vemos que se generan exponenciales, y eso que para que se pueda cumplir tiene que ser trasladada a 5 unidades. Si se cumple de que ese valor generado u multiplicado por c y por g de y o sea, por el valor y generado, es menor o igual a f de x, entonces
se va a poner un punto azul, el cual va a indicar que sí va a cumplir, o sea que sí se acepta. En caso contrario de que no cumpla, de que quede fuera, que quede justamente en entre la línea azul y la línea magenta, pues sería un rechazo. Entonces con este while vamos a ir generando todo lo que son los aceptados y los rechazos. Corremos el código y el gráfico nos queda de la siguiente manera. Los puntos rojos son los rechazados y los azules son los aceptados. Los azules son los que vamos a tomar en cuenta para nuestra simulación. Si bien los rechazos son 427, que esto si lo dividimos entre 1000 viene dando .427, que es más o menos la proporción que nos da en 1.4. Bien, ahora se va a crear un histograma de los valores Y, que aquí se va llenando en Y los que fueron aceptados. Creamos el histograma y vamos a, en ese mismo histograma, vamos a graficar la curva f de x, es decir, la teórica, la propuesta al principio. Bueno, no la propuesta, sino la que se maneja al principio. Exactamente esta. Muy bien. Y si observamos, vemos que también se ajusta. Ahora vamos a graficar la función de distribución empírica, que está de color azul celeste. Y también la función de distribución teórica, ahí mismo. Vamos a visualizar las dos funciones de distribución y vemos que casi se ajustan. La función de distribución teórica es la que está de color rojo y la función de distribución empírica es la que está de azul celeste. Ahora bien, para el inciso D, con las dos muestras obtenidas hasta ahora, ¿cuáles son las dos muestras obtenidas? Pues son la del método de la inversa y la del método de aceptación y rechazo. Entonces vamos a crear un gráfico qqplot para verificar si ambas muestras provienen de la misma distribución. Y aquí lo tenemos, con una simple línea se puede generar este gráfico. Y observamos que hay una tendencia lineal, aunque para lo último como que no se visualiza muy bien, pero podemos ver de que sí tiene una tendencia pues lineal, entonces eso indica que sí puede provenir de la misma función. Ahora bien, para el inciso E se pide encontrar una muestra aleatoria igual de tamaño 1000, pero ahora para la variable aleatoria Y usando el método de aceptación y rechazo, y hay que realizar los gráficos que se enuncian en los incisos anteriores, en el B y en el C, con esta nueva muestra. Abrimos nuestros códigos que tenemos ya realizados en R y vamos a guardar en f de x la función teórica, que es la que nos indica al principio. Ahora, para la propuesta, pues vamos a proponer una función de distribución propuesta que va a ser una g de x igual a un sexto. Y para calcularse se tiene que hacer los mismos pasos y despejando se va a obtener de que va a ser 6 por f de 4. Ahora graficamos la función f y la función g, es decir, la que ya está dada y la propuesta. Observamos que queda por encima, ¿sí? La azul
es la teórica y la propuesta es la color magenta. Ahora, con estas simulaciones 1000 vamos a ir rellenando aquellos valores generados que son aceptados y son rechazados. Corremos y si abrimos de nuevo el plot, observamos que los puntitos azules son todos los valores generados que fueron aceptados y los rojos fueron los rechazados. Si corremos los rechazados, esto va a ser igual a 346, que viene dando más o menos a la proporción que dio C. Hay que recordar que C dio 1.33333 y los rechazos son 346, que si lo dividimos entre 1000 va a dar .346. Ahora se procede a generar un histograma y ahí mismo graficar la curva F. Y observamos que también se ajusta de acuerdo a los valores de la muestra. Ahora hay que hacer la función de distribución empírica, que son con los valores generados en Y. Y ahí mismo graficamos la función de distribución teórica. Si observamos, ambas casi se ajustan. La línea roja es la función de distribución teórica y la línea azul celeste es la función de distribución empírica. Para el inciso F se pide aproximar usando simulación la probabilidad de que la variable aleatoria X sumada con la variable aleatoria Y sean menor o igual a 12. También hay que calcular la esperanza del producto de la variable aleatoria y hay que calcular la esperanza de la transformación de X por exponencial a la Y. Ahora, para poder calcular la probabilidad de la suma de las dos variables aleatorias, voy a generar x1 valores aleatorios de una función de distribución exponencial. Son 1000 con parámetro lambda igual a un quinto. Y luego voy a ese mismo vector aleatorio le voy a sumar 5. Hay que recordar que está trasladada 5 unidades a la derecha. Ahora vamos a generar la nueva variable aleatoria z, que va a ser la suma de y más x. Este vector y ya fue generado anteriormente con el método de aceptación y rechazo. Se corre la línea 108, que es la suma de las variables aleatorias, y ahora genero un valor n que van a ser de 1000. En este for vamos a ir almacenando ceros y unos en ese vector z si se cumple que la entrada yésima es menor a 12. Si esto se cumple, pues genero en esa entrada yésima un 1, si no, un 0. Muy bien, ahora se supone que ya nuestro vector z debe de estar lleno de ceros y unos. Si lo corremos exactamente así, está rellenado de ceros y unos. 1 si se cumple que esa entrada es menor o igual a 12 y 0 si no se cumple. Ahora, para calcular la probabilidad hay que sumar el vector z y dividirlo entre los 1000 valores. Y corremos a ver cuánto nos dio el valor de p y nos da que es .473. Ahora, para calcular la esperanza de x por y, como son variables aleatorias independientes, se puede expresar como la esperanza de x por la esperanza de y. Y esto va a dar igual a 35.5931. 33.331. Ahora, para calcular la esperanza ya transformada es exactamente lo mismo. Como son variables aleatorias independientes, puede ser que sea la esperanza de x
por la esperanza de e elevada a la y. En esta línea lo que se hizo fue transformar ese vector de y, es decir, la exponencial, a el valor generado y de cada entrada. Y lo único que hay que hacer es calcular la esperanza, es decir, la media de x por la media de w, que w es la transformación, y esto va a dar igual a 837.397. Muy bien, para el inciso G hay que aproximar la integral, que es la integral, una integral definida de 0 a 6 de esta función. Muy bien. Para ello voy a generar una muestra aleatoria pero voy a necesitar una semilla y ahora sí la genero. Aquí tengo el vector x que va a estar llenado de 1000 valores aleatorios. Todos estos se van a distribuir uniforme entre 0 y 6. En el vector w voy a pasar todos esos valores generados entre 0 y 6 en la función dada al principio, en esta, donde se calculará la integral. Corremos y ahora sí hay que calcular la media, porque se pide calcular la media, y con la media vamos a obtener la integral, que el resultado de la integral por simulación viene dando 0.0070 con una varianza de 0.00021. Muy bien, R trae una función para poder integrar. En la línea 133 lo que hay que hacer es darle una función h de x, que va a ser la función que voy a integrar, y ahora con la última línea vamos a integrar h desde 0 a 6 y viene dando que la integral es 0.045 con un error absoluto de 1.8 por 10 a la menos 5. Esto quiere decir que los valores simulados le falta mucho todavía para poder aproximarse al valor real.